Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a ver lo que es cómo crear un nuevo proyecto en Qt y qué es un identificador. Para abrir primero un proyecto en Qt, pues tenemos que abrir Qt. Yo lo que hago es desde la barra de Windows, bueno, darle a la tecla de Windows, escribir Qt y pues aquí en Qt Creator nada más darle a abrir o Enter. Y una vez que se abra, esto puede tardar, dependiendo de su computadora, puede tardar más o menos en lo que carga, bueno, en lo que abre el programa y después en lo que carga todas sus características. Puede tardar un poquito, dependiendo de su computadora. Pero bueno, una vez abierto les va a aparecer esta pestaña, bueno, en esta ventana. En caso de que ustedes aparezcan con examples aquí resaltado, como lo tengo ahorita, lo único que tienen que hacer es ir a Project. Y aquí lo que tenemos que hacer es darle a New. Aquí en New, por default, nos va a mandar a esta parte que es Applications Qt, pero nosotros tenemos que irnos a Non-Qt Project. Y aquí en Non-Qt Project elegimos Plain C Application, le damos aquí abajo en Choose, luego elegimos la carpeta donde vamos a guardar, en mi caso va a ser aquí en identificadores. Ustedes pueden guardarla en la carpeta que ustedes deseen y le tenemos que dar un nombre al proyecto. El nombre también como ustedes lo deseen. Y pueden utilizar esa misma carpeta como default para los siguientes proyectos que hagan. Yo lo voy a dejar así como está. Y vamos a darle a Next, otra vez a Next, una vez más y después a Finish. De esta manera no cambiamos nada. Una vez hecho esto, nos va a cargar todo el proyecto. También esto puede tardar un poquito más o menos dependiendo de su computadora. Pero una vez ya cargado nos va a aparecer este archivo, que es el archivo principal del programa. Y como un poquito de contexto, eh, en este programa se divide, bueno, lo podemos dividir en dos partes principales, que esta es, por ejemplo, este recuadro de aquí, que estoy delimitando más o menos con el mouse, es como tal el código del programa, donde nosotros, o bueno, el editor de código donde nosotros vamos a escribir, eliminar o en general modificar el código. Y esta parte de aquí es la parte de proyectos, que podemos hacer más grande o más chico, dependiendo de cómo lo queramos. Pero esta es la estructura del proyecto. Por ejemplo, esta es la carpeta raíz que se llama identificadores, que fue el nombre que le pusimos en la configuración del proyecto. Y aquí hay un archivo de configuración que no lo vamos a abrir porque esto ya es más bien para Qt, no para nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada dentro de este archivo. Y abajo tenemos una carpeta que es Sources, que crea Qt por default. Una vez que le damos a Finish en la creación del proyecto, nos crea esta carpeta que es donde va a meter este archivo que también nos crea, que es main.c, la terminación .c, y indica que es un programa como tal del lenguaje C. El nombre main, este no lo podemos cambiar por el momento, lo tenemos que dejar como main, no lo podemos renombrar, pero es el archivo principal del programa, o sea, es el primer archivo que se va a ejecutar en todo el programa y el que va a buscar el compilador para ejecutar. Entonces, este mismo archivo de main.c, en caso de que esté cerrado, que aparezca nada más esto, tenemos que darle doble clic y nos abrirá este archivo. Y ya como tal aquí, estas líneas que estamos seleccionando es el código. Este código se compone en este caso de 7 líneas, que cada una hace una acción diferente. En este caso, C lo que hace es leer el código línea por línea, que lo primero que hace es leer esta línea, termina de leer esta línea o de hacer lo que le indica esa línea, pasa a esta segunda que no tiene nada, luego pasa a esta tercera, que es una línea muy importante y que vamos a ver en prácticamente, bueno, no prácticamente, que vamos a ver en todos los programas de C, y después ejecuta esta línea, y una vez que termina de ejecutar esta línea, se pasa a esta, y después a esta y el último a esta. Y una vez que termina de ejecutar esta, termina el programa. Bueno, realmente lo termina aquí. Ya después veremos por qué. Pero aquí es donde termina el programa. Ya no hay nada más que leer, ni que hacer, ni que, digamos, ejecutar. Entonces, esta sería como una plantilla inicial que nos da Qt para nuestro programa que vamos a hacer. Y el que podemos utilizar ya para hacer programas más largos, complejos. Ahora, ¿qué es un identificador? Para saber qué es un identificador,
primero hay que explicar o entender cómo funcionan las memorias RAM. Las memorias RAM están compuestas independientemente de si son de 1 GB, de 4, de 8, de 16. Están compuestas por una serie de espacios que sirven para almacenar datos o información. Cada uno de estos espacios los podemos identificar por un número llamado dirección de memoria. O sea, cada espacio tiene una dirección de memoria. Si un programa tuviera que, por ejemplo, este programa tuviera que guardar un dato, se tiene que especificar la dirección de memoria en la memoria RAM que este dato, esta información va a ocupar. Y si necesitamos luego ese dato para cualquier operación que vayamos a hacer con él, tendríamos que recordar esta posición en memoria RAM en la que se puso ese dato para obtenerlo y usarlo. Lo mismo, si quisiéramos usar una parte del programa ubicada en alguna parte de la memoria RAM, tendríamos que conocer esta dirección de memoria en donde se encuentra. Ahora, esto suena muy complejo y realmente esto supone una complejidad muy elevada a la hora de hacer un programa. Y por esto es que los lenguajes de programación, como en este caso C, nos dan una utilidad que permite hacer todo este proceso de las direcciones de memoria muchísimo más fácil, y esta utilidad es llamada identificadores. Ahora, un identificador es un nombre que define el programador y que sirve, como lo dice su nombre, para identificar ciertos elementos de un programa. Estos elementos pueden ser las denominadas variables, constantes y funciones. Estas tres las vamos a ver un poquito más adelante, pero o sea, pueden ser cualquiera de estas tres. Ahora, cuando se ejecuta el programa, es el sistema, hablando literal del sistema operativo, relaciona estos nombres con alguna dirección de memoria en la memoria RAM. De esta forma, a la hora de programar ya no se requiere recordar posiciones de memoria, sino los nombres que nosotros le dimos a estas posiciones de memoria. Ahora, tenemos que definir estos identificadores o nombres siguiendo las reglas de cada lenguaje de programación. En este caso, en el de C e incluso C++, tenemos que seguir las reglas que se pueden utilizar letras mayúsculas o minúsculas de la A a la Z, o sea, cualquier letra podemos utilizarla para esto. Podemos utilizar cualquier número del 0 al 9, o sea, no importa, no tiene que ser nada más uno, pueden ser una combinación de varios, pero algo muy importante es que estos identificadores no pueden empezar por un número. También se pueden utilizar los guiones bajos, que son estos, no estos, sino los de aquí abajo. Y no se permiten caracteres especiales como la ñ, como por ejemplo una A con acento. No se permite el símbolo, por ejemplo, de más. O sea, cualquier carácter especial no es permitido como un identificador. Se tiene que empezar también con letra o con guión. O sea, no importa con cuál de las dos queramos empezar, pero se tiene que empezar por cualquiera de estas dos. Como ya dijimos, no se puede empezar por un número. Y tenemos que tomar mucho en cuenta también que C y C++ son case sensitive. Esto quiere decir que entre un identificador con una A minúscula y una A mayúscula son completamente diferentes. Son totalmente dos identificadores distintos. C y C++ hacen esta diferencia entre ambos. Entonces, uno así y uno así son completamente diferentes identificadores, completamente diferentes direcciones de memoria. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a ver un poquito más difícil, pero esta parte de int es un tipo de dato, eso lo vamos a ver más adelante. Para declarar un identificador podemos hacer esto. Por ejemplo, identificador dato. Este identificador dato ya está aquí declarado. Aquí me dice que no lo estamos utilizando, dice unused. Entonces, realmente eso no es un error, es solo una advertencia. Pero este es un identificador.
que se llama dato, y este identificador llamado dato apunta o se dirige a una dirección de memoria o un espacio en la memoria RAM. Entonces nosotros con esto ya no tenemos que recordar la dirección de memoria, solo el nombre de este identificador. Ahora, por ejemplo, podemos poner dato 1. Este también es un nombre válido. Podemos poner dato-1. Aquí no se ve el guión, pero aquí, por ejemplo, aquí dice variable dato-1. Podemos ver que ahí está el guión, aunque no se vea por la advertencia. Pero podemos ponerle eso. No podemos ponerle caracteres especiales. Dato ñ no nos sirve. Esto no nos está dando como tal un error, pero sí nos va a dar error a la hora de compilar el programa. Entonces no podemos utilizar ninguno de esos caracteres especiales. Tampoco podemos empezar por número. Aquí sí da un error. Que, digamos, este carácter como que es inesperado, entonces lanza un error porque no se pueden declarar variables, bueno, identificadores empezando por número. Lo que sí es que sí pueden empezar por el guión bajo. Aquí aparece guión bajo dato. Y tenemos que tomar en cuenta que int, guión dato y int, guión dato, pero con mayúscula en la O, son dos identificadores completamente diferentes y son dos identificadores que apuntan a direcciones de memoria completamente diferentes. No son lo mismo, aunque las primeras tres, bueno, cuatro caracteres sean exactamente iguales, no son lo mismo por esta diferencia de la O minúscula y la O mayúscula. Entonces, si utilizamos esto, por ejemplo, aquí, bueno, aquí como vemos lo único que nos da son advertencias de que no se utilizan estos identificadores, pero si los llamamos exactamente igual, ya no nos da ese error, bueno, esa advertencia, pero nos da un error de que estamos definiendo de nuevo el identificador que es guión dato. Entonces, esto lo está tratando como igual porque es literalmente los mismos caracteres con las mismas minúsculas y mayúsculas. Pero si lo quitamos, dato, o le quitamos nada más la O, son totalmente diferentes y no tienen en ninguno nada que ver y no dan ese error que vimos anteriormente. Entonces, eso es muy importante porque tenemos que tomar esto en cuenta al momento de estar programando, de que las cosas las escribamos exactamente como las definimos. Hablando de los identificadores, exactamente como está aquí, tenemos que utilizarlo después en el programa. Si tratamos de utilizar, aquí esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si intentamos utilizar este dato, pero con la O mayúscula, primero nos va a dar error aquí, de que no existe este identificador. Y si lo utilizamos aquí, digo, estos errores, advertencias son por otra cosa, pero ya nos deja utilizarlo, no nos da el error que nos daba con el otro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado aquí porque, por ejemplo, si ustedes utilizan code blocks, no van a recibir este error hasta que compilen el programa. Aparentemente estas dos líneas se ven exactamente igual, bueno, de manera un poquito superficial, porque son las mismas letras, pero esta es en mayúscula. Entonces, si lo declaramos de esta manera y si tratamos de utilizarla de esta manera, que son con diferentes mayúsculas, no nos va a dejar. O sea, nos va a dar error al compilar. Aquí nos da el error aquí al declararlo, pero nos va a dar error al compilar. Y a lo mejor no nos damos cuenta la primera vez por qué. Decimos, no, pues es que se llama dato y ya. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta O y esta O son completamente distintas y esto apuntan a diferente dirección de memoria, completamente distinta. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y pues creo que esos son los identificadores. Vamos a ver más adelante qué es un tipo de dato, que esto es un tipo de dato, esto es un tipo de dato, pero vamos a ver qué son los tipos de datos, cómo se utilizan y exactamente a qué hacen referencia. Pero por el momento esto es todo. Cualquier duda no duden en contactarnos. Y pues creo que sería todo. Gracias.